Lección 9 del libro La vida impersonal. El título es El jardín del Edén. Y nos habla este texto de que el ego nos ha tentado siempre con sus insatisfacientes. Que aunque creamos que los placeres del cuerpo son lo máximo, no son nada cuando estamos en una experiencia espiritual. Por ejemplo, hacer un viaje astral, quien lo haya vivido. Y además sentir lo que se siente en este tipo de experiencias espirituales, que no hay emotividad de baja vibración, es una paz perfecta. Además es una experiencia indescriptible, es más para vivenciar. Y que supera cualquier placer humano. Por eso no habla, o nos habla, mejor dicho acá, de los insatisfacientes. Es decir, que nosotros, creando ese pequeño yo, que es el ego o la personalidad, al figurar esto mentalmente como real, nos vemos separados de la fuente. Y no es más que un pensamiento, esto es una idea, es una imaginación, porque tú te crees separado de lo eterno y por lo tanto identificado con la muerte. Cuando estás identificado con este plano, te crees separado de la abundancia, separado de lo eterno, separado de la felicidad. Y así creamos esa identidad, que no es más que un pensamiento. No podemos luchar contra el ego, ojo, no, porque no tiene existencia propia el ego. Entonces lo que sí podemos es trascenderlo. ¿Pero cómo? No dándole poder a los pensamientos limitados. Te identificaste con tu personalidad, con tu ego, cuando en realidad no tiene poder ni para sustentarse el ego. Entonces, así, serás puesto cara a cara con ese pequeño yo, que es el ego, o con la personalidad, o con tu egoísmo, o con tus vanidades humanas, pero que no separan en conciencia. Ese es el problema del ego. Y de alguna manera la fuente nos inspira a trascender este camino y de la parte humana de la personalidad y a despertar. Y despertar te hace que poco a poco desaparezca ese poder que tiene ese ego sobre ti, ese pequeño yo sobre ti. Todo va a ir cayendo porque mientras más entres en la impersonalidad, todo lo que es la personalidad del ego, el pequeño yo, cae. ¿Qué es la impersonalidad? Es vivir nuestra verdadera conciencia, fuera de la personalidad. Entonces, viviendo fuera de la personalidad, siendo impersonal y siendo uno más con la fuente. Porque tu forma mortal se hizo, por eso aquí habla del jardín del Edén, un término muy usado, de todo un proceso de átomo por átomo, de cada célula por célula, lo que llamamos el proceso evolutivo. La vida comenzó por el sol hacia el agua. Y en ese proceso el patrón de nuestra alma lo llenó con esa sustancia, pero primero del aspecto psíquico, que es el mental. Y luego viene el físico, biológico. Y ese proceso que fue configurando toda la biología, el hombre fue evolucionando. ¿Cómo fue evolucionando? Porque antes el hombre era, digamos, por decir, un origen, era el mono, luego era el cromañón, pero después se le implementó el alma al hombre y ahí es donde surge el Homo sapiens, donde ya deja de ser una biología animal para ser una biología humana. Y nos describe como átomo por átomo surge, pero también nos descubre también nuestro cuerpo atómico hasta que finalmente estaba armado ya con lo psíquico y todo estaba preparado desde lo interno. Y así nace el humano como un alma viviente. Entonces preparó una biología para que nosotros, como su atributo de la fuente, como una extensión del origen, ¿verdad? Te impregna, pero desde lo interno, y aparece tu espíritu, pedacito fractal como un alma aquí en la tierra, como un ser humano, como un alma viviente.
Y es así que el espíritu encarna en la materia en ese momento. Pero no es como contaban que si era Adán o Eva. No, es un conjunto de humanidad. Y así tú viniste o vino la humanidad a la primera expresión humana, que era la primera humanidad que se llamó la Edad de Oro. Se llama así porque estaba esa esencia humana mucho más conectada con el yo superior, directo. Cuando estabas conectado, encarnado en esa materia, estabas mucho más conectado con el yo superior. Pero como no existía el ego o la personalidad, entonces había más conexión directa con la fuente cara a cara. Y bueno, se estaba despierto desde ese inicio, que eso era lo que se llamaba el estado edénico, o el jardín de la vida, o el jardín del Edén, o edénico. En aquel estado, pues todavía éramos conscientes con el uno, con el todo, con la fuente. Entonces estábamos conectados conscientemente con la fuente, con la unidad. Aunque estuviéramos en un medio mortal, físico, estábamos en la conciencia impersonal. Entonces, bueno, esa primera humanidad era la conocida Lemuria. ¿Recuerdan Lemuria? Que empezó a existir con los Atlantes, Lemuria y Atlantes. Pero se metió la raza, la reptiliana, que ya sabemos, que les hizo creer a las sacerdotisas en aquel momento, que estaban para aquel entonces, que ellas podían ser superiores al hombre con todo el poder que tenía. Y bueno, le metieron el gusanito de tener más poder, de tener más control. Y esa fue la caída o el engaño. Esa figura de serpiente que no es más que la raza reptiliana representada en aquel momento, pues no le dijo la verdad, solo la manipuló y la utilizó para generar discordia. Y como ya sabemos, lo lograron. Entonces sí, no hubiésemos quedado en esa etapa dorada, ¿verdad? ¿Qué pasa? No hubiésemos podido experimentar y llegar a conocer todos los potenciales que estamos experimentando ahora. ¿Por qué? Porque que se pueden experimentar en ese estado físico. Porque para poder experimentar la dualidad teníamos que pasar por esa caída. Y esto es algo que el Padre explica que tenía que pasar para que llegáramos a este estado físico y poder vivir los potenciales de la dualidad, de los dos extremos, de la polaridad, todo lo que pertenece a este mundo de la tercera densidad, para conocer esos contrastes de ambos lados. Bueno, malo, luz, sombra, frío, calor, todo lo que pertenece a las polaridades. Y para que pudiéramos desarrollar esa mente mortal terrenal y centrarnos en esa misión terrenal, tenía que pasar esa experiencia. Pero resulta que a través de cada experiencia, aunque parezca lo más difícil, caótico y lo peor del mundo, adquiere el alma de cada ser humano más sabiduría a través de esas experiencias. Y esa sabiduría va quedando en tu alma. Todo lo dual, todo queda grabado. Y él explica cómo ambas polaridades, parte de la misma unidad, forman, inclusive las dos polaridades hombre-mujer. La mujer es la parte receptiva, el hombre es como la más activa. Por eso es que cada uno pertenece, pero no es para que uno compitiera con el otro, sino al contrario. Es simplemente para vivir, experimentar esas ambas partes de la polaridad. ¿Ves? Y era la manera en que podríamos experimentar esto, creídos en la parte terrenal, separados de la unidad, creer que estamos separados, mas no lo estamos, con el ego, con la personalidad, con el error de la... Perdón, no debí decir la palabra error. El ego no es un error. El ego solo es una falsa identidad, ¿ok? Que nos permite adentrarnos en este mundo de la dualidad, de las dos polaridades, para conocerlo, experimentarlo, para trascenderlo y para volver al estado de la impersonalidad, que es a la que de verdad pertenecemos, ya como seres impersonales, ¿ok? Pero es transitar el error, pero no es un error, ¿ok? Simplemente la personalidad es una falsa identidad, pero no debí decir eso. El ego es simplemente, no es un error, es parte de la experiencia que tenemos que vivir como seres, para después volver a la impersonalidad, vivir la personalidad, para después vivir, para regresar y volver a casa en el estado de la impersonalidad.